Buenas tardes, hermanos. Como dijo el pastor, hoy continuamos con el estudio Respuesta al cristianismo progresista. Y el tema para el día de hoy es el infierno. El cristianismo progresista enseña que el infierno no existe. Y así como ellos, algunas denominaciones cristianas también enseñan lo mismo. Hay otras personas también que creen en el infierno, pero no predican acerca de él en los púlpitos. Hay otros que predican del infierno, pero jamás usan la palabra infierno. En una ocasión, un joven pastor estaba predicando acerca del juicio final, en los tiempos finales. Y al final de su mensaje dijo: si alguien muere sin Cristo como su Salvador, le esperan graves consecuencias escatológicas. Por tanto, es muy importante recibir a Jesús como tu Salvador antes de morir, para asegurar no recibir esas graves consecuencias escatológicas. Cuando terminó de predicar, un pastor ya de más avanzada edad se acercó a él y le preguntó: joven, cuando usted dijo que aquel que muera sin Jesús le esperan graves consecuencias escatológicas, ¿usted lo que quiso decir es que si alguien muere sin Jesús va para el infierno? Dice: sí, exactamente eso fue lo que quise decir. Y entonces le preguntó: ¿y por qué no lo dijo así? ¿Verdad? Y es que hay muchas personas que tienen temor mencionar la palabra infierno. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que el infierno es una doctrina de odio y de venganza. Entonces tienen temor a ser etiquetados como personas que predican una doctrina de odio y de venganza. También tienen miedo ser burlados, ser cancelados. Sabemos que en estos tiempos tenemos la cultura de cancelación, que te cancelan de las redes sociales y de donde quiera que te puedan cancelar. Porque dicen que no somos tolerantes, que somos incapaces de tolerar ciertas cosas que van en contra de nuestros principios cristianos. Y ellos quieren que toleremos todo, pero ellos son incapaces de tolerarnos a nosotros. Nos quieren reprimir, quieren quitarnos nuestra libertad de culto, nuestra libertad de expresión, pero quieren que nosotros seamos tolerantes. Y por esa razón muchas personas tienen temor, ¿no?, de usar la palabra infierno, para no ser burlados, para no ser cancelados. ¿Ves? Pero Jesús habló claramente del infierno, ¿verdad? Nosotros somos discípulos de Jesús. Y Jesús fue la persona que más habló acerca del infierno. Por tanto, si Jesús lo habló, nosotros también debemos hablar del infierno. Porque es una enseñanza que aparece en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Oremos. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por siempre estar con nosotros. Gracias por poner en nuestro corazón este deseo de reunirnos, de congregarnos para adorarte, para alabarte, para estudiar tu palabra. Te pedimos, Padre, que toda palabra hablada aquí sea guiada por tu inmensa e infinita sabiduría. Que seas tú, Padre, el que hables a través del Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén. La palabra infierno viene del latín infernus, que quiere decir lugar de abajo. Y se usa para nombrar el lugar donde van las personas que mueren sin Cristo. Lugar que también se conoce con el nombre de Hades en griego o Seol en hebreo. Es decir, el infierno es aquel lugar donde van las personas cuando mueren sin Cristo, lugar de abajo, que también se le nombra Hades o Seol. Pero quizás alguien pueda decir: no, cuando muere una persona, donde vayas al sepulcro, lo llevan al cementerio y es sepultado o es cremado. Y es verdad, cuando muere una persona, o es cremada o es sepultada, ¿no?, en el cementerio. Pero eso es lo que sucede con nuestro cuerpo. Pero nosotros no somos nada más cuerpo, sino que nuestro ser se compone además de alma y espíritu. Y eso lo deja bien claro la Escritura. Veamos qué dice la palabra en Primera de Tesalonicenses 5:23.
Dice la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos claramente que dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, no somos nada más que cuerpos. Entonces, cuando muere una persona, el cuerpo es cremado o sepultado. La pregunta aquí es, ¿qué sucede con el espíritu y con el alma? En Eclesiastés 12:7 podemos ver qué sucede con el espíritu de la persona. Veamos. Eclesiastés 12:7. Dice, y el polvo vuelve a la tierra, es decir, nuestro cuerpo regresa a la tierra, porque de ahí fue formado nuestro cuerpo, ¿verdad? Adán fue formado del polvo de la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, cuando muere una persona, el cuerpo regresa al polvo, ya sea que es sepultado o es cremado, pero el espíritu regresa a Dios, quien fue que lo dio. Ahora, la pregunta ahora es, ¿qué sucede con el alma de la persona? En la parábola del rico y Lázaro, Jesús nos da una enseñanza magistral de qué sucede con el alma de cada persona cuando muere. Veamos qué dice la parábola del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16 a partir del versículo 19. Lucas 16 a partir del versículo 19. Dice la palabra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vemos que Jesús nos cuenta que murieron dos personas, y ambos fueron llevados al Hades. Pero allí dentro del Hades fueron a lugares diferentes. Uno fue al seno de Abraham y el otro fue a un lugar de tormento. Es decir, el alma de Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el alma del rico fue llevado al lugar del tormento. Ahora, ¿cómo sabemos que es el alma de ellos? Porque ya vimos que el cuerpo regresa al polvo, el espíritu regresa a Dios, por tanto, lo que fue llevado a ese lugar es el alma de cada uno de ellos. Pero la Biblia también deja claro que es el alma lo que va al Hades. Veamos qué dice Hechos 2:27. Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí vemos que Pedro está haciendo referencia a la profecía de David, que viene en el Salmos 16:10, donde dice que profetizaba que el alma de Jesús no iba a ser dejada en el Seol o Hades. ¿Ves? Porque Jesús venció la muerte. Al tercer día resucitó. Y por eso dice que no vio corrupción. ¿Por qué? Porque su cuerpo resucitó, poniendo en nosotros una gran esperanza, que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos en el postrero tiempo. Y esa es la base fundamental de nuestro evangelio, porque si Jesús no hubiera resucitado, dice Pablo que de nada vale nuestro evangelio. Pero el cristianismo progresista pone en duda la resurrección de Jesús. Ellos dicen que Jesús fue un maestro, que fue un gran profeta, pero dicen que murió como cualquier persona y ahí quedó. Ellos no enseñan que resucitó, pero la Biblia deja bien claro, era una profecía y se cumplió. Jesús resucitó al tercer día. Jesús venció la muerte. El alma de Jesús fue al Hades. Ahí lo dice el versículo. Mi alma no será dejada en el Hades. Quiere decir que el alma de Jesús fue al Hades. Porque el alma de la persona es la que va al Hades. Pero en el caso de Jesús,
solo fue por 3 días, porque al tercer día resucitó, venciendo la muerte. Amén. Entonces, ¿qué vemos? Cuando muere una persona, el alma de esa persona es llevada al lugar de tormento o al seno de Abraham. El seno de Abraham también se conoce como paraíso. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando Jesús fue crucificado, junto a él crucificaron 2 malhechores, de los cuales uno lo estaba injuriando, ¿verdad? Ya conocemos la historia. Y el otro estaba defendiendo a Jesús y le decía al otro malhechor: no, nosotros merecemos estar aquí, pero él no, porque es inocente. Y entonces le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Veamos, le contestó a este malhechor. En Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Y ya sabemos que Jesús, ¿a dónde fue? Al Hades. Y si le está diciendo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, está diciendo: hoy vas a estar conmigo allí en el seno de Abraham. Por tanto, el seno de Abraham se llama también el paraíso. Pero alguien podría decir: no, quizás se está refiriendo a que se lo iban a ver en el cielo. No, porque Jesús no fue al cielo hasta luego de resucitar. Durante los 3 primeros días solamente fue al Hades. ¿Cómo sabemos que Jesús no fue al cielo durante los 3 primeros días? Porque el domingo, cuando Jesús resucitó, tuvo un encuentro con María Magdalena. Veamos qué Jesús le dijo a María Magdalena en Juan 20:17. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús le deja bien claro a María que él todavía no había ido al cielo, que iba para el cielo, pero que todavía no había ido. ¿Por qué? Porque durante los 3 primeros días estuvo en el Hades. Por tanto, cuando le dijo al malhechor: hoy vas a estar conmigo en el paraíso, se refería allí al seno de Abraham. Por tanto, el seno de Abraham también se conoce como paraíso. Es decir, cuando muere una persona, o es llevada al lugar de tormento o al paraíso o seno de Abraham. ¿Está bien? Entonces vemos en la parábola que hay 2 lugares nada más: el lugar de tormento y el paraíso o seno de Abraham. La pregunta es: ¿son solamente estos 2 lugares? ¿No habrá un tercer lugar? Quizá muera otra persona y sea llevada a un lugar diferente. Veamos qué dice la palabra. En Marcos 16, versículos 15 y 16. Marcos 16, versículos 15 y 16. Aquí vemos cuando Jesús le da la gran comisión a los discípulos y a nosotros. Dice la palabra, Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ve? Ahí vemos la primera opción: salvo, seno de Abraham o paraíso. Mas el que no creyere será condenado. Hay una segunda opción nada más: lugar de tormento. Es decir, aquí deja bien claro: si crees, va para el seno de Abraham o paraíso; si no crees, eres condenado y vas para el lugar de tormento. Hay solamente 2 opciones. Aquí no vemos ninguna tercera posibilidad. Y así como en este versículo, en muchos versículos de la Biblia podemos entender eso, que solo hay 2 lugares. Veamos uno más. Mateo 7, del 13 al 14. Dice la palabra en Mateo 7, 13. Aquí está hablando Jesús. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. Aquí vemos Jesús está hablando que nada más hay 2 puertas, una ancha y una estrecha. No hay una tercera puerta, solamente 2. Y tristemente dice
que la mayoría de las personas van por esa puerta ancha que lleva a la perdición. Y si Jesús lo dijo, es porque es verdad. Es triste decirlo, pero es la verdad. La mayoría de las personas van a la perdición. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí, ¿qué hace que una persona vaya a un lugar o al otro? Vamos a ver, en este caso, en la parábola que estamos viendo, ¿qué hizo que Lázaro fuera al seno de Abraham o el mendigo fuera a ese lugar de tormento, a ese lugar de perdición? Regresemos a la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16, a partir del 19. Vamos a leerla nuevamente, más detalladamente. Lucas 16, 19 dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Este hombre tenía mucho dinero. Dice que se vestía de lino. El lino en aquella época era una tela muy difícil de producir, muy costosa. Y más si era de color púrpura, porque el color púrpura era un color que se producía extrayendo la tinta de los caracoles de mar. Y eso era muy, muy costoso. Solo las personas que tenían mucho, mucho dinero podían darse el lujo de usar ese color púrpura. Además dice que hacía banquete diariamente y con esplendidez, con abundancia, con derroche. Es decir, tenía mucho, mucho dinero. Era muy adinerado. Versículo 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos que este hombre era un homeless que estaba a la puerta de aquel rico, donde veía que hacían esa festividad cada día, ¿verdad? Esos banquetes, donde tenían abundancia, pero sin embargo no eran capaces de darle un pedacito de pan a ese hombre. ¿Y por qué lo sabemos? Porque él ansiaba con las migajas, es decir, no le daban nada, no tenían misericordia con este hombre. Dice versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. El rico murió y fue sepultado. ¿Por qué? Porque tenía familia que lo podían sepultar. Era una persona que tenía ya su tumba pagada, ¿ves? Tenía mucho dinero. Cosa que no tenía el mendigo, quizás no tenía familia, ¿ves? No dice que fue sepultado, solo que fue llevado por los ángeles. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, el rico, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ahí estaba en tormento el hombre. Y estaba pidiendo ¿qué? Misericordia. Misericordia que él jamás tuvo. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer aquí. ¿Por qué Lázaro fue llevado al seno de Abraham? ¿Será por ser pobre, por ser mendigo? Claro que no. Lázaro fue llevado al seno de Abraham porque alcanzó la gracia de Dios. Y la palabra dice en Efesios 2, 8, 9, que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, él no hizo nada para ser salvo, sino que alcanzó la gracia de Dios. Y la salvación es por gracia. Ahora, ¿por qué sabemos que Lázaro alcanzó la gracia de Dios? En esta parábola hay algo que no tiene ninguna otra parábola, y es que usan nombre propio de personas. Tenemos el nombre de Abraham y el nombre, por ejemplo, de Lázaro. Se usa el nombre de Abraham para que sepan que ese lugar que se llama seno de Abraham es un lugar de salvación, porque ellos conocían a Abraham, le llamaban Padre Abraham. Mira, el mismo rico le está llamando Padre Abraham. Es decir, ellos saben que ese lugar es de salvación, un lugar de consolación. Ahora, ¿por qué se usa el nombre Lázaro? En hebreo, para el pueblo hebreo, los nombres tienen significados. Entonces, ¿qué significa Lázaro? La palabra, el nombre Lázaro significa alcanzado por Dios, que alcanzó la gracia de Dios. Entonces Jesús lo que nos quería enseñar aquí es
¿Con qué condición espiritual murió este mendigo? ¿Con cuál condición? Con la condición de que alcanzó la gracia de Dios. Y como la salvación es por gracia, por eso fue llevado a ese lugar de consolación, a ese lugar de salvación. Porque alcanzó la gracia de Dios, que es la única forma de ser salvo. Por gracia, por medio de la fe. Y en este mendigo se ve manifestada esa gracia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba necesitado, a pesar de que tenía mucha hambre, y a pesar de que veía esos banquetes ahí frente de él, y que le negaban un pedazo de pan, jamás ofendió a ninguna de esas personas. Jamás se metió a agarrar lo que no era de él. Es decir, en este hombre vemos manifestados los frutos de la gracia de Dios. Y por eso fue salvo, porque alcanzó la gracia de Dios. Ahora, ¿por qué el rico fue llevado a ese lugar de tormento? Porque no alcanzó la gracia de Dios. Y es la única forma de ser salvo, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. ¿Y por qué el rico no alcanzó la gracia? Porque era un hombre que no tenía amor por el prójimo, no tenía misericordia. La palabra dice en Levítico 19:18, amas a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento que fue ratificado por Jesús. Jesús dijo, hay dos mandamientos muy importantes en el cual se cumple toda la ley y los profetas. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ya ese mandamiento estaba en Levítico, mandamiento que este rico no cumplía, no tenía amor hacia el prójimo, no tenía amor hacia ese mendigo, que no le costaba nada a él darle un pedazo de pan. Sin embargo, no lo hacía, no tenía misericordia. Y la palabra dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia que este rico nunca tuvo con Lázaro. Y por eso no alcanzó la gracia de Dios. Por eso murió en inamistad con Dios. Y por eso fue a ese lugar de tormento. No alcanzó la misericordia de Dios. Misericordia que él estaba pidiendo allí en ese lugar. ¿Ves? Acabamos de leer en el versículo 24 que dijo. Dice el versículo 24 nuevamente. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. ¿Ves? Estás pidiendo misericordia que él jamás tuvo con aquella persona. Pero a pesar de que estaba en ese lugar de tormento, fíjate, su actitud no ha cambiado. Sigue siendo prepotente. Dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, le está pidiendo que envíe a Lázaro. Es decir, ve a Lázaro como menos que él, que le puede servir. Todavía tiene esa actitud de ser servido todavía, ¿ves? Y quiere que envíen a ese hombre que él nunca tuvo misericordia con él, que vaya allí a servirle. Es decir, a pesar de que estaba en medio de ese tormento, todavía seguía siendo prepotente, todavía quería seguir siendo servido. ¿Ves? La gente no cambia aún después de la muerte. Siguen siendo la misma persona. Pero algo importante que vemos aquí, él está pidiendo que le alivien su situación ahí, ¿verdad? Porque está atormentado en ese calor, en esa llama. Que lo refresquen. Pero jamás está diciendo que no merece estar ahí. Jamás está diciendo, sácame de aquí. ¿Por qué? Porque él sabe que merece estar ahí. Él sabe que ese es su lugar. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no envía nada, permite que nadie vaya a ese lugar sin que sea justo. ¿Ves? Porque si no, él estuviera, sácame de aquí, yo quiero ir para allá. Pero jamás dijo, yo quiero ir contigo. Porque él sabe que merece estar en ese lugar. ¿Ves? Eso está claro aquí. Porque hay personas, principalmente el cristianismo progresista, que dice que Dios no puede ser injusto de enviar a alguien a un lugar de tormento. No, no. Dios es justo, porque este hombre no está reclamando en ningún momento que él no merece estar ahí. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. ¿Qué quiere decir acuérdate? Que tienen memoria. La persona allí en ese lugar tienen memoria. ¿Ves? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora consolado aquí y tú atormentado. Es decir, olvídate de Lázaro, de que te va a servir. Lázaro aquí ahora está siendo consolado. ¿Ves? Y eso pone una gran esperanza en nosotros, porque quizá estamos pasando una situación difícil, problemas que enfrentamos en la vida, pero tenemos una gran esperanza que cuando partimos de este mundo vamos a ser consolados
por toda la eternidad. Así que cualquier sacrificio que hagamos aquí, cualquier dificultad que enfrentemos, no se compara con la consolación, con la paz, con la tranquilidad, con la alegría que vamos a tener por toda una eternidad. Amén. Y eso es una gran noticia para nosotros. Seguimos, versículo 26. Dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Y aquí vemos que hay varias personas, ¿no? Porque dice entre nosotros y vosotros. Habían muchas personas en ambos lugares. Hay una gran cima entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Es decir, luego que alcancemos unos de esos dos lugares, jamás podemos cambiar nuestro destino. Es decir, si vamos al seno de Abraham, pues nadie va a querer salir de ahí, ¿verdad? Porque está en un lugar de consolación, de paz. Pero el que vaya para el lugar de tormento, aunque quiera, ya no puede salir de ahí. Aunque es difícil que quieran salir porque ya vimos que este hombre sabe que merece estar ahí. Que Dios le permitió que fuera ahí por justicia de Dios. Pero como quiera, sabemos que hay denominaciones cristianas que enseñan que hay un lugar de sufrimiento temporal donde se puede salir e ir al cielo. Pero aquí vemos claramente que no se puede salir de ahí. Por tanto, es importante decirle a las personas que si quieren evitar ir a ese lugar de tormento, tiene que ser antes de morir. Tiene que ponerse a cuenta con Jesús, recibir a Jesús como su Salvador, porque si no, luego que muere, ya no se puede hacer nada. Amén. Seguimos versículo 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Todavía sigue que envíe a Lázaro, ¿no? Todavía quiere usar a Lázaro como sirviente. A pesar de que ya Abraham le dijo, olvídate que aquí está siendo consolado. Dice, no, envíalo. Es decir, todavía lo quiere seguir usando de sirviente. Es decir, su actitud prepotente sigue. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Él sabía que sus hermanos iban a morir en la misma condición espiritual que él. Él sabía que justamente merecían ir también allí junto a él. Y fíjese si el lugar es tan malo, porque nadie quiere estar solo en un lugar, ¿verdad? Quisiera estar con su familia, pero él no quiere ni aun que su familia vaya para ese lugar, porque sabe que es un lugar malo, de tormento, de mucho calor, ¿verdad? Y por lo menos quiere evitar que sus hermanos vayan para ahí. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué está queriendo decir Abraham? Mira, no podemos enviar a nadie de aquí hacia allá. ¿Por qué? Porque eso está prohibido por Dios. Está prohibido que el hombre contacte a los muertos, a las personas que ya murieron. 18, versículos 10 y 11 dice que los muertos no pueden ser consultados. Es decir, no puede haber ningún contacto entre un vivo y una persona que ya murió. Eso está prohibido por Dios. Y eso era lo que quería él, enviar a una persona que ya murió a que viniera con los vivos, para que le avisara, ¿no?, qué sucedía después de la muerte, que había un lugar de tormento. Pero dicen, no se puede. Ya sabemos, en Primera de Crónicas 10:13, que Saúl fue muerto por Dios. ¿Por qué? Por consultar una divina para que lo contactara con el profeta Samuel. Por esa causa, Dios lo mató, dice la palabra. Es decir, está prohibido consultar a las personas que ya murieron. Además le dice a Abraham, mira, si tú quieres saber qué pasa después de la muerte, que hay un lugar de tormento, que hay un infierno, solamente tienes que leer los escritos de Moisés y de los profetas, porque ahí viene bien claro que hay un lugar de tormento. Ahí viene bien claro las profecías del Mesías, ¿ves? De que iba a venir un Mesías que va a pagar por nosotros para que no tengamos que ir a ese lugar de tormento. Por ejemplo, Salmos 9:17 dice que los malos, los que se olvidan de Dios, serán enviados al infierno. Es decir, que la Biblia lo deja bien claro que hay un infierno. Y también nos dice cómo podemos evitar ir a ese lugar, que es a través de Jesús, porque ese Mesías ya había sido anunciado por Moisés y por los profetas. Eso es lo que le está queriendo decir. Mira, lee la Biblia, que ahí está toda la respuesta que tú necesitas saber.
No quiera contactar con nadie porque eso está prohibido por Dios. Los vivos no pueden consultar a los muertos. Amén. Seguimos. Versículo 31. Mas Abraham le dijo, versículo 30. Versículo 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, Abraham sigue insistiendo, tiene la palabra de Dios, ahí tiene la respuesta que necesita. Además, si alguien se levantara, no le van a creer. Y tenemos el caso de Jesús. Jesús se levantó de los muertos y la mayoría de las personas no creen en él. Dudan de que se levantó de los muertos o niegan que se levantó de los muertos. Como el cristianismo progresista que niega que Jesús resucitó de la muerte, que Jesús venció la muerte. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando muere una persona, hay dos posibles caminos. Un lugar de tormento o el seno de Abraham o paraíso. Ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde se encuentra este lugar de tormento? Hades, llamado Hades o Seol. Veamos qué dice la palabra. Ya la Biblia prueba que el lugar existe, que es un lugar real. Vamos a ver dónde se encuentra ese lugar, que se menciona aquí en la parábola del rico y Lázaro. Eso lo podemos ver en Números 16, versículos 32 y 33. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, que también se llama Hades o infierno. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ve, aquí nos dice, cuando Coré se rebeló contra Moisés, Dios abrió la tierra, se lo tragó hacia el interior de la tierra, y allí fueron llevados al Seol, o Hades o infierno. Es decir, ¿dónde se encuentra el Hades, el Seol o el infierno? En el interior de la tierra. Aquí la Biblia lo deja bien claro. También en Mateo 12:40 lo podemos ver. Veamos. Mateo 12:40. Aquí está hablando Jesús, que le estaban pidiendo señal. Mira lo que él contestó a aquellos que le pedían señales. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, Jesús le está diciendo que cuando él muriera, iba a ir durante 3 días y 3 noches al corazón de la tierra. ¿Y a dónde fue Jesús? Ya vimos que al Hades. Por tanto, el Hades está ¿dónde? En el corazón de la tierra, en el interior de la tierra. Por tanto, cuando murieron el rico y Lázaro, ¿dónde fueron llevados? Al interior de la tierra, aunque cada uno a un lugar diferente, ¿no? Uno a un lugar de tormento y otro a un lugar de consolación. Y eso era lo que sucedía antes de la muerte y resurrección de Jesús. Toda persona cuando moría antes de la resurrección de Jesús iba a ese lugar llamado Hades. Aunque estaban divididos en 2 partes, todos iban a ese lugar. Pero cuando Jesús resucita, esto cambia, porque Jesús toma el seno de Abraham y se lo lleva al cielo. Vea, ¿cómo sabemos esto? Efesios 4, del 7 al 9. Dice la palabra Efesios 4, del 7 al 9. Pero cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio a los hombres, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ve, aquí dice que Jesús descendió y se llevó cautiva la cautividad. Ahora, ¿cómo sabemos que esa cautividad se refiere al seno de Abraham o paraíso? Porque después de la muerte y resurrección de Jesús, la Biblia deja claro que el paraíso está en el cielo y que Abraham se encuentra en el cielo. Por eso sabemos que esa cautividad se refiere a ello. Veamos, ¿qué nos dice Mateo 8:11? Aquí está
profetizando Jesús de qué iba a pasar cuando Él resucitara, después de su muerte y resurrección. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Aquí se está refiriendo a los gentiles, muchos del oriente y occidente. Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Dice, van a venir mucha gente, muchos gentiles se van a convertir y cuando mueran van a ir a la presencia de Dios allá junto a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que después de la muerte y resurrección de Jesús, Abraham fue llevado al cielo, ya no se encuentra ahí en el Hades. Además, la Biblia también deja claro que ya el paraíso no está ahí en el interior de la tierra, sino que está en el cielo. Veamos qué nos dice 2 Corintios 12, versículos 2 y 4. 2 Corintios 12, 2 y 4. Aquí Pablo está hablando, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí Pablo nos dice que fue llevado al tercer cielo, que fue llevado ¿a dónde? Al paraíso. Por tanto, aquí deja bien claro que ya el paraíso no está allí en el Hades, sino que está ¿dónde? En el cielo. Por eso ahora cuando muere toda persona, o es llevada ahí al Hades, al interior de la tierra, a ese lugar de tormento, si muere sin Cristo, y si muere salvo, va a la presencia de Dios. Y esa era la confianza que tenía Pablo. Por eso nos dice en 2 Corintios 5, 8, que confiamos y quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes en el Señor. Y esa es la confianza que tenemos, que el día que partimos de este mundo, vamos a estar ausentes de este cuerpo, pero presentes en el Señor. Amén. Y esa es la noticia que le debemos llevar a cada persona, porque Jesús lo hizo por todos, no solo por nosotros. Y no debemos ser egoístas, debemos llevar esa palabra para que todos conozcan, porque esa fue la gran comisión que Jesús nos dejó. Es decir, antes de la muerte y resurrección de Jesús, toda persona iba ¿a dónde? Al interior de la tierra. No podían ir al cielo. ¿Por qué? Porque la única forma de ir al cielo es a través de Jesús. Jesús dice en Juan 14, 6, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que no importa cuál de los profetas que haya muerto antes que Jesús pudo ir al cielo, porque la única forma de ir al cielo es a través del sacrificio que hizo Jesús, porque Jesús, cuando derramó su sangre inocente, cuando fue crucificado, llevó todos los decretos que estaban en contra de nosotros, lo dejó, lo clavó en esa cruz. Por eso nadie puede ir antes que Él. Él fue el primero que murió, resucitó y fue al cielo, y luego se llevó con Él la cautividad. Tuvieron que esperar por Jesús, pero que ya había sido anunciado por los profetas y Moisés. Amén. Entonces ya sabemos, cuando muere una persona, hay dos posibles caminos. Si muere sin Jesús, va a ese lugar de tormento en el interior de la tierra. Y si muere con Jesús, con tu Salvador, va directamente a la presencia de Dios. Y como acabamos de ver, la Biblia deja bien claro que hay un infierno, ¿verdad? Que hay un lugar de tormento. Ahora, ¿qué tipo de tormento hay en ese lugar? Ya vimos, ¿no? El rico decía que era atormentado en esa llama, mucho calor, quería que le refrescaran esa situación. Pero la palabra también dice en Lucas 13, 28 y en el Salmos 112, 10, que va a ser el llanto y crujir de dientes. Cuando ellos se vean que son excluidos del reino de Dios, que se vean que están ahí van a estar enojados con Dios, porque ellos saben que merecen estar ahí, que es justo que estén en ese lugar. Y se van a enojar aún cuando vean a aquella persona que menospreciaron, aquella persona que le llevó la palabra y se burlaron de él y le dijeron que estaba loco, ¿ves? Cuando lo vean allí, ahí se van a enojar más, porque saben que merecen estar ahí. Y cuando se vean excluidos, van a enojarse aún más. En Mateo capítulo 11 habla de que allí van a haber diferentes niveles de castigo. Dice, el castigo para uno va a ser más tolerable que para otras personas, porque van a ser diferentes niveles de castigo. Además, imagínense,
que allí, en ese lugar, van a estar los peores criminales que han existido en toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿verdad? Imagínense vivir con los peores criminales. ¿Cómo debe ser la vida ahí, verdad? Es un tormento, no solo el calor, sino estar con las peores personas que han venido a este mundo y que nunca se arrepintieron de su maldad, ¿verdad? Así que debe ser terrible vivir con peor que la peor cárcel que hay aquí en la tierra, porque ahí van a estar los peores de todo el mundo, de toda la existencia que ha habido en la humanidad. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiempo van a estar en ese lugar? ¿Hasta cuándo van a estar ahí en el Hades? La palabra dice en Apocalipsis 20, 11 al 15, que van a ser llevados luego a un juicio ante el gran trono blanco. Veamos qué dice la palabra. Todas las personas que están ahí en el infierno luego van a ser llevadas a un juicio ante el gran trono blanco. Eso viene en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Veamos qué dice. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades, ¿ves? El Hades, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, ellos están esperando, están atormentados, diferentes niveles de castigo, pero además están esperando un juicio ante el gran trono blanco, donde serán juzgados y lanzados en el lago de fuego. Lago de fuego que fue creado para Satanás y sus ángeles, no para el hombre, pero el hombre decidió ir a ese lugar, el que quiere, ¿no? Porque para eso murió Jesús, para que no tengamos que ir a ese lugar. ¿Y quiénes son esas personas que dice aquí que fueron lanzados en el lago de fuego, que su nombre no está en el libro de la vida? ¿Qué clase de personas son esas? Aquí mismo Apocalipsis 21, a partir del 5, lo deja bien claro. Dice, Apocalipsis 21, del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Ves? Está disponible para todo el mundo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ve? Ahí da una lista de todo lo que van para ese lugar. Y si miramos la lista, algo de eso fuimos nosotros alguna vez, ¿no? Pero gracias a Jesús cambiamos nuestra vida. Es decir, que todos merecíamos ir a ese lugar, pero si no es por Jesús, gracias a Él es que evitamos ir a ese lugar. Cuando miran esta lista, el cristianismo progresista dice, ahí no están incluidos los homosexuales, dicen ellos. Jesús jamás condenó a los homosexuales, eso enseñan ellos. Pero están equivocados, porque aquí están, aunque no dice la palabra homosexuales, sí están incluidos. Porque cuando dice, los abominables no irán, ahí están incluidos los homosexuales. ¿Por qué sabemos eso? Porque en Levítico 18, 22 dice que aquella persona que cometen actos homosexuales es abominación para Dios. Es decir, las personas homosexuales son consideradas abominables por Dios. Es decir, que aunque no diga la palabra homosexual, está incluido aquí entre los abominables. Además, la palabra dice en 1 Corintios 6, 9, que los afeminados ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Por tanto, sí está incluido los homosexuales, aunque ellos
El problema es que muchos de ellos son homosexuales, de los que pertenecen al cristianismo progresista, algunos de ellos son homosexuales. Y por eso tratan de decir que la Escritura no enseña eso, que Jesús jamás condenó a los homosexuales. Pero el que está hablando aquí es el alfa y el omega, el que está hablando aquí es Jesús, el que está hablando aquí es Dios. Y está diciendo que los abominables van para ese lugar de tormento. Claro que si se arrepienten, ya sabemos, no importa cuán grave sea tu pecado, si te arrepientes, Jesús te perdona, cambia tu vida, transforma tu vida. Entonces, está claro que el infierno es real, que es un lugar de tormento, que luego van a ser lanzados en el lago de fuego, el cual fue creado para Satanás y sus ángeles, que Dios no quiere que nadie vaya para ese lugar, pero la persona es la que decide si ir o si no. Pero a pesar de que la Biblia habla claramente, el cristianismo progresista dice, el infierno no existe. Y la base fundamental que ellos dicen es que el infierno no existe porque un Dios bueno es incapaz de enviar a una persona buena a un lugar de tormento por la simple razón de no creer, por la simple razón de no creer en Jesús. Dice, por eso, ¿cómo va a enviar a una persona buena a un lugar de tormento? Por esa simple razón. El problema aquí es, ¿quién es bueno? ¿Ves? Hay que preguntarse eso. ¿Quién es bueno para Dios? En Mateo 19, 16, 17, se acercó una persona a Jesús y le dijo, Maestro bueno. Y Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno, solamente Dios. Es decir, para Jesús, el único bueno es Dios. Dice Romanos 3:10, que no hay justo, ni aún uno. ¿Ves? No hay bueno, no hay justo. El único bueno y el único justo, ¿quién es? Dios. Y por amor y justicia es que Dios permite que una persona vaya a ese lugar de tormento. Por amor y justicia para con los salvos. En Apocalipsis 21 dice que Dios creará un nuevo cielo, nueva tierra, un nuevo lugar para vivir, donde moraremos junto a Dios, donde no habrá lágrimas, donde no habrá tristeza, donde no habrá enfermedad, ¿verdad? Ahora imagínense que Dios permita que los peores criminales vayan a ese lugar. Entonces, ¿cómo vamos a vivir en paz, en tranquilidad, si ahí van a estar los violadores, los peores homicidas? ¿Ves? Entonces Dios permite que aquellas personas no vengan a ese lugar, que vayan al lugar de tormento. ¿Por qué? Por amor a los que creen en Él, por amor a los que son salvos y por justicia, porque ellos merecen ir a aquel lugar. Es decir, cuando Dios permite que una persona vaya al infierno, es por amor y por justicia para con la persona salva. ¿Ves? Pues ¿quién quiere vivir va a estar en paz viviendo con un criminal, con un violador, ¿verdad? Pero lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso, que no importa que sea el peor homicida, el peor violador, la peor persona que haya vivido esta tierra, tiene la oportunidad de arrepentirse, no importa cuán grave sea sus pecados. Y ahí vemos el gran amor de Dios. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios a nosotros, al mundo, a los pecadores, que envió a su Hijo amado, a su unigénito, para que diera su vida, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa cuán grave sea el pecado, solo necesitas creer en Jesús. Solamente, si crees, tu vida pasa de perdición a salvación eterna, con solo creer. En una ocasión, un predicador estaba tocando este tema, que solo se necesita creer para ser salvo. Si cree, pasa de muerte a vida, de condenación a salvación. Y cuando terminó de predicar, se acercó una persona y le dijo, Señor, me gustó mucho su mensaje, pero lo que no estoy de acuerdo es, o lo que no entiendo, dijo, es cómo una persona, por el simple hecho de creer, va a cambiar su vida de perdición a salvación, de muerte a vida. Yo no entiendo eso, que solo por creer tú puedas cambiar tu destino. Y entonces el predicador le dijo, mira, tú y yo estamos aquí solo en este cuarto, ¿verdad? En este cuarto hay una puerta por donde tú acabas de entrar. Y solo hay una ventana, ¿verdad? En este cuarto. Supón que alguien viene corriendo ahora y nos dice que hay un francotirador afuera y está matando a todo el que sale por ahí. Si tú sales por esa puerta, te va a matar el francotirador. Pero nosotros no escuchamos los tiros porque el hombre está usando un silenciador. Entonces tú decides creer o no. Si sales por esa puerta, si no crees, vas a salir por esa puerta y vas a morir
asesinado por ese francotirador. Pero si tú crees, entonces sale por esa ventana y salva tu vida. ¿Ves cómo creer puede cambiar tu destino de muerte a vida? Dice, a la verdad que no lo había visto de esa manera. Y así como ellos estaban destinados a morir condenados por el francotirador si salían por la puerta, así también nosotros, el hombre pecador, está destinado a ir a ese lugar de tormento por toda la eternidad. Pero así como ellos tenían una ventana por donde podían salir y salvar su vida, nosotros también tenemos una ventana por donde podemos salvar nuestra vida. Y esa ventana es Cristo. Y está disponible para todos. Solo necesitamos creer. Y todos tenemos la capacidad de creer. No importa si eres negro, no importa si eres blanco, no importa si eres alto, si eres bajito, si eres negro, si eres gordo, si eres flaco. Todos tenemos la capacidad de creer. Y lo único que se necesita es creer. Y si alguien me está mirando en el video y no tiene a Jesús como su Salvador, hoy es el día. Abre tu corazón a Jesús. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que necesita un Salvador. Arrepiéntete, recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, y Él vendrá a tu vida, cambiará tu vida y te garantizará que cuando partas de este mundo tendrás vida y vida eterna. Solo necesitas arrepentirte, cambiar tu vida, y Jesús te va a ayudar a cambiar tu vida a través del Espíritu Santo. Solo reconoce que necesita un Salvador, y ese Salvador es Jesús, y está disponible para ti. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por enviar a Jesús, Padre, que muriera por nosotros, que derramara su sangre, su preciosa sangre. Y gracias a eso, Padre, todos nuestros pecados fueron perdonados, pasado, presente y futuro. Gracias a eso podemos evitar ir a ese lugar de tormento, a ese lugar que vemos que es real, aunque muchos lo nieguen, es real. Y que tú permite que las personas vayan a ese lugar por amor, por justicia, para con aquellos que quieren vivir junto a ti por toda la eternidad. Padre, si hay alguien que me está escuchando y no te tiene como su Salvador, toca su corazón, abre su corazón para que te pueda recibir a ti y a tu Hijo como su Señor y su Salvador. Padre, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén.